Entonces, bueno, ¿cómo valoras este punto y también cómo habéis tratado de inculcar en el campo las ideas del nuevo míster? ¿Qué tal los habéis encontrado? Bueno, al final el punto es bueno, pero tenemos que intentar conseguir los 3 puntos en casa, que los vamos a necesitar empezar a conseguir victorias. Sí que es verdad que el partido hubo ocasiones por los dos lados. Yo creo que el equipo estuvo más dominante, al menos, sobre todo con el del balón. Y como decía antes, yo creo que lo importante es seguir invictos y en los siguientes partidos hay que conseguir los 3 puntos en casa y fuera. Si no, este se corta. Pues, nuevamente ya has rozado una expulsión, creo que ya van 4 en la liga. Futbolista determinante otra vez. Bueno, al final hoy solo han enseñado amarilla, también es gracias a Api que forzó la primera y bueno, al final noto el contacto, noto un manotazo y me dan todos los dientes y que luego me viene a decir que no es necesario, pero bueno, yo creo que al final son lances del juego. Bueno, ¿cómo analizas este mes de marzo con esta salida a Montilivi, donde el Girona está apurado para no perder el tren de la promoción de ascenso y tenéis en casa en el Ángel Cargo rivales directos como Castellón y Sabadell? Como te he dicho antes, al final necesitamos victorias, los empates también, porque al final puntúas y no dejas ganar a los rivales, pero necesitamos victorias al final, tarde o temprano, para poder coger aire y no pasar esos apuros a final de año. Muy bien, muchas gracias.